y mediante el poder del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que es donde se guardaban las tablas con los mandamientos, y también que era el artilugio con el cual se comunicaban con el Dios, con Yahvé. Sobre el arca habían dos ángeles, y por uno se recibía el sonido y por otro se hablaba. O sea, claramente, si leemos la Biblia, veremos que era un instrumento tecnológico ofrecido por el Dios Yahvé al pueblo judío. Bueno, pues tenían que poner el Arca de la Alianza delante de las murallas y tocar las trompetas dando una serie de vueltas alrededor de las murallas, y mediante la utilización del sonido de las trompetas amplificado por este Arca de la Alianza se derrumbaron las murallas de Jericó. Bueno, otra guerra mítica muy conocida es la guerra de Troya. Todo lo que conocemos de esta guerra es a través de la mitología, de las obras de Homero, la Odisea, la Ilíada. Y fue una guerra en la que se enfrentaron dos bandos, los griegos y los troyanos. El motivo fue que el príncipe Paris, troyano, el hijo del rey Príamo, en un viaje que hizo a Grecia, secuestró a Helena, que era la mujer de Menelao, el caudillo de los griegos. Por este motivo, los griegos declararon la guerra a Troya. Troya era una ciudad muy importante en esta época, estamos hablando del 1180 a.C., y era una ciudad que, bueno, estaría donde actualmente se encuentra Turquía. Esto hasta el 1870, año en que Henrik Schirlermann encuentra las ruinas de la ciudad de Troya, era considerado como mitología. Sin embargo, pues muchos arqueólogos habían soñado con la posibilidad de que se tratara de hechos históricos, y había sido la búsqueda de la ciudad de Troya, pues había sido un objetivo de muchos arqueólogos, hasta que en 1870 Henrik Schirlermann encuentra las ruinas de la ciudad en lo que es la actual Turquía. Luego, en la Ilíada, que es donde se hace el relato principal de lo que pasó en la guerra de Troya, vemos como la intervención de los dioses en esta guerra es vital. Ellos son los que han decidido hacer la guerra, ellos son los que se posicionan en un bando o en el otro, ayudando ya bien a troyanos o ya sea a los griegos, y el dios Zeus, que es el dios principal de los griegos, es el que observa la guerra sin posicionarse ni por unos ni por otros, pero interesado en que el conflicto se lleve a cabo. En el transcurso de la guerra nos dice la Ilíada de que cuando algún dios veía en peligro a uno de sus protegidos humanos o semihumanos o semidioses, los rescataban de la batalla. Por ejemplo, cuando París está a punto de morir en la batalla, nos dice la Ilíada que Afrodita, la diosa del amor, que estaba con los troyanos, lo arrebató y rodeándolo de niebla muy oscura, a su lecho amoroso y fragante llevóselo. Bueno, la aparición de niebla, de nubes, asociadas al fenómeno ovni, es una constante y también es algo que encontramos en la Biblia, cuando vemos la ascensión de Elías, por ejemplo, o pues vemos cómo son arrebatados por una nube o por una tormenta.
En el canto segundo, en la Ilíada, vemos que Astíoque, madre de jefes griegos como Ascáfalo y Almeno, nos explica que cuando era virgen subió al piso más alto y el dios Ares se unió a ella en secreto, engendrando a estos que iban a ser los futuros jefes griegos. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de semidioses, o sea, Ares era un dios, el dios de la guerra, y engendró con una humana a futuros jefes griegos. Luego tenemos otro libro importante que nos habla de la guerra de Troya, que es la Eneida de Virgilio, y también en la Eneida nos dice cómo Neptuno salvó a su protegido de morir en el combate. Nos dice que arrebató en una hueca nube a Eneas, que estaba en una guerra contra Peleo. Bueno. En la Odisea nos encontramos cosas muy misteriosas. La Odisea relata, una vez acabado la guerra de Troya, pues cómo Ulises, uno de los supervivientes, vuelve, bueno, de los vencedores, de los griegos, vuelve a su tierra, y todas las peripecias y aventuras que le ocurren cuando vuelve a su tierra. Nos habla en una parte de la Odisea de los feacios, y nos dice que los feacios era un pueblo cuyas naves tenían inteligencia, y eran naves que no tenían pilotos ni timones. Dice: sus naves saben lo que quieren sus hombres y conocen toda la ciudad y los fértiles campos, y con gran rapidez atraviesan las cimas del Ponto, es decir, del mar, aún envueltas en niebla o vapor, y jamás han sentido el temor de poder averiarse o llegar a perderse. Son naves que vuelan, que a veces se cubren con niebla o vapor, y que tienen una tecnología muy avanzada y desconocida en la época. También en el canto 11 de la Odisea se nos habla de los cimerios. Es otro pueblo curioso, porque nos dice que los cimerios eran hombres a quienes los rayos de sol no deslumbran al subir a los cielos, ni tampoco al bajar de los cielos a la tierra. Es decir, que tenían la capacidad de subir y bajar a los cielos, de los cielos a la tierra. En la Eneida, que nos relata los hechos a partir de la destrucción de Troya, la Eneida viene de Eneas, que es el héroe troyano que fundaría posteriormente Roma. Entonces, Virgilio, el autor de esta novela, de esta obra, pues es del 70 al 19 a.C. Y nos explica la historia de Eneas, que era un semidios, era hijo de Afrodita, de la diosa Afrodita, y del humano Anquises. Hay una escena de la Eneida donde Eneas, tras la destrucción de Troya, se está lamentando con su mujer y su hijo, y de repente dice: sobre la cabeza del hijo de Eneas, entre los brazos de sus afligidos padres, alzóse una llama que derramó un resplandor, y sin lastimarle con su contacto, acaricia su delicada cabellera, y parecía que tomaba cuerpo alrededor de sus sienes. Retumbó de repente a nuestra izquierda un trueno, y recorrió el espacio, deslizándose del suelo en medio de las tinieblas, una luminosa estrella. Después de resbalar por encima de nuestro palacio, vímosla esconder sus fulgores en las selvas del monte Ida, señalándonos el camino que habíamos de seguir. Brilló entonces detrás de ella un largo rastro de luz, y un fuerte olor a azufre se extendió por todos los sitios circunvecinos. Nos está hablando de un ovni que recorrió las ruinas de Troya y les guió una vez había sido destruida la ciudad.
Luego, dejando la guerra de Troya, nos fijaremos en la mitología de la antigua India. En textos como el Majábharata se relatan, el Majábharata es del siglo V a.C., sobre el V y el IV a.C., se nos relata la guerra de los dioses en los vimanas, que eran las naves voladoras en las que ellos luchaban, lanzaban rayos unas con otras. Y nos habla esto de luchas entre dioses sobre el 3100 a.C. Lo curioso es que si en la mitología hindú tenemos un texto que nos relata todo lujo de detalles sobre cómo funcionaban estas naves, sobre su funcionamiento tecnológico, sobre sus diferentes formas, sobre sus materiales, sus formas de propulsión. También nos habla sobre las armas sofisticadas, con tecnología sofisticada que disponían estos aparatos. Son los astras, son las armas de los dioses. Hay concretamente un libro que se llama el Srimad Bhagavatam, que pertenece al Majábharata, y donde se describen 10.000 armas diferentes. Bueno, es decir, los vimanas eran las naves de los dioses y los astras las armas de guerra. El Vimanika es el texto del cual os hablaba, que es un tratado de aeronáutica del siglo IV a.C. Habla de naves que ni se rompen, ni se pueden cortar, ni incendiarse, ni destruirse, que se pueden quedar inmóviles en el aire, que pueden hacerse invisibles. Bueno, podían escuchar conversaciones procedentes de otras naves, tenían sistema de comunicación y bueno, entonces en el Ramayana, por ejemplo, es la historia del dios Rama, donde se cuenta que era poseedor de saetas mágicas que hienden el aire, iluminándolo con un brillo igual al de los grandes meteoros. Aquí veis un esquema de uno de los vimanas, tal cual está relatado en el Majábharata, hecho por un ingeniero aeronáutico, puesto que muchos de los proyectos de ingeniería aeronáutica han sido basados en textos antiguos como el Majábharata. En el Majábharata se nos relata también sobre la época del 2000 a.C. una destrucción, bueno, que por lo que se relata nos está hablando de una bomba atómica, porque, fijaos, os lo leo textualmente, nos habla de un arma desconocida que tenía un rayo aniquilador y que convirtió en cenizas a todos. Los cuerpos hechos pavesas quedaron irreconocibles, los supervivientes se les cayeron el cabello y las uñas. Los pájaros nacían con plumaje blanco, la comida quedó envenenada, luego el rayo cesó y se convirtió en un polvillo fino, el mundo se derretía de calor, los elefantes recibieron quemaduras y corrían enloquecidos, el agua hirvió y todos los animales murieron. Luego se hizo un profundo silencio, nunca habíamos conocido un arma tan espantosa. Esto lo encontráis en el Majábharata, que está escrito en el siglo V a.C., concretamente en el libro Dronaparva, libro 7, y Musalaparva, libro 8. Bueno, el Dronaparva habla de un proyectil generador de un resplandor de fuego, pero sin humo. Al hacer impacto, una espesa neblina cubrió el cielo y las nubes rugieron con estrépito en las alturas, escupieron sangre y abrasando la superficie de la tierra.
La explosión produjo una llamarada comparable a la explosión de 10.000 soles.